El Señor me habló muy claro y me dijo: vas a ir a predicarle a un hijo mío que está engañado. Su madre y que su abuela no paraban de orar. Yo en ese momento estaba trabajando para la luz como maestros ascendidos. Eran muy buenos soldados, pero ahí descubrí que eran de un mal señor. Tienen entendimiento de lo demás de arriba y de alguna manera tiene que ver con el universo. Una de las cosas que canalicé fue un agujero negro que se iba a descubrir en la galaxia con las coordenadas que la NASA iba a descubrir. Y a las 2 semanas apareció. Porque tenemos el diseño correcto y el poder más grande de todo el universo, que es Jesucristo. Todo lo que durante años estaba construido, que era tan poderoso, cayó como un dominó en segundos. No tiene idea la enemiga que se ligó. Voy a vivir para rescatar a la gente de lo que él me engañó a mí. Roxana, gracias por sumarte acá al canal de testimonios, por querer compartir tu historia. Es una de las historias más impresionantes que escuché, así que nada, estoy muy feliz que estés con nosotros. Gracias por invitarme. La verdad que un honor para mí también esta oportunidad. Así que bueno, contenta. Espectacular. ¿Sabes qué? A mí siempre me gusta empezar por los orígenes, ¿viste? Como, ¿viste? Cuando te muestran cómo era un superhéroe de nene y vas viendo su historia y cómo Batman llega a ser Batman, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo arranca tu vida? Vos ibas eras de un hogar, no sé, una familia cristiana, eras de una familia... ¿Cómo era el ambiente donde creciste? No, cristiana no, era católica, pero no practicante. Era una familia así muy unida, de origen tano, así que muy pegados, muy de los ravioles los domingos, de los asaditos. Pero desde el punto de vista espiritual, una familia católica, pero no practicante. Claro. Lo que sí, era una familia muy esotérica, muy espiritual. Era de esas familias que la parte de la espiritualidad estaba siempre ahí como A flor de latente, piel. sí, a flor de piel. Y bueno, mis abuelas a veces hacían esas famosas sesiones de espiritismo, mi abuela tiraba el tarot. Bueno, estaban siempre buscando estas respuestas que el ser humano natural no tiene y buscándolo tal vez en muchos de estos lugares que hoy sé que son equivocados, pero en aquel momento no lo sabíamos. ¿Y a vos te atraía todo ese mundo de alguna manera? ¿O era como te daba igual? No, me atraía muchísimo. Yo creo que generacionalmente eso ya venía también. Y también porque yo desde muy chica tenía una percepción de alguna manera espiritual, como Ok, extrasensorial, se le decía en aquel tiempo. Tenía muchos sueños de mira, cosas que después pasaban. De golpe estaba en el colegio y decían, bueno, estaban todas estudiando y yo decía, no, quédense tranquilos porque tal profesora no va a llegar o no va a venir o no van a tomar. Y eso pasaba, wow. sí, pasaba mucho. Y en mi casa ya mi familia me tenía como alguien, cuidado cuando Roxana ve algo, cuando Roxana sueña, porque bueno, generalmente le pega, como decían, ¿no? Claro, Y las compañeras también, llegó un momento, estoy hablando ya del primario y parte del secundario, donde, bueno, también me decían un poco la brujita, bueno, me regalaban brujitas para colgar, pero bueno, era como algo gracioso, anecdótico, pero en realidad era el estar empezando a caminar desde todo el tiempo en esta conexión con una espiritualidad que, bueno, tiene muchos orígenes que vamos a hablar en un ratito. total. Ahí tengo una duda, un paréntesis. ¿Vos sentís o no sentís? Hoy lo ves para atrás y ¿qué lectura haces de esta etapa temprana? ¿Que era un don de Dios que por ahí estaba mal dirigido o que era en realidad como algo espiritual oscuro que te estaba encima? Creo que son las dos cosas. ¿Por qué? Dice la palabra claramente que Él eh, diseña nuestros caminos desde antes que naciéramos. O sea, como que Claro. hay diseños originales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que la oscuridad toma esos diseños y los tragiversa, ¿no? A un diseño paralelo. Entonces yo creo que estaba una originalidad en mí de algunos de estos dones o algunas de estas constituciones, pero fui creciendo conectando a una fuente oscura. Entonces, el resultado de esto no era una infancia linda, que esto yo quiero contarlo también, porque yo era lo que le llaman un filler, una antena,
Y realmente yo vivía con mucha angustia porque muchas veces percibía cosas del ambiente que no tenían que ver conmigo y traían angustia, temor. O sea, era una persona que vivía bastante atormentada en mi infancia, Wow. con el tema nervioso también complicado, pero bueno, era una chica que por otro lado hacía deportes, tenía una linda vida familiar y de amistades, pero yo en mi interior no la pasaba muy bien porque siempre estaba sabiendo que había algo más. Para mí ese mundo espiritual era muy, muy real. Y de chica, por ejemplo, con mis amigas nos íbamos al cementerio en San Isidro y a esto, ¿no? A mirar las tumbas, a tratar de saber y de percibir cuál había sido la vida de esa persona. Mm, Muy chica veía mucha película de terror, mucha cosa esotérica, y eso iba teniendo un impacto directo en mi emocionalidad, en mi inestabilidad. claro. O sea, entre nosotros estaba como muchas veces bastante torturada Mm, de chiquita. qué fuerte, qué fuerte. Y si todo el mundo reconocía este don en vos y de alguna manera vos también lo veías, digo, debe ser re loco soñar algo y que pase, ¿no? Y que todos te digan, che, sos brujita. Como que vos empezás a construir tu identidad un poco en base a todo eso que va pasando. Eh, Conforme ibas creciendo, trataste, no sé si la palabra es canalizarlo o desarrollarlo, mejor dicho, de alguna manera, o era como todo medio autodidacta. Al principio era medio autodidacta, lo que pasa es que a mi abuela, al ya estudiar y tirar el tarot, había muchísima bibliografía en mi casa de los Ok. signos del zodíaco, etcétera. Mi papá comenzó también cuando yo ya estaba en primaria en el tema de control mental, así que yo empecé a desarrollar y a leer los libros de control mental, aunque era muy chica y todavía no podía ir a las experiencias, pero yo agarraba el libro y hacía los ejercicios. Yo, por ejemplo, tuve mi primer viaje astral de salirme del cuerpo a los 12 años. Wow. Y no fue con un maestro, fue leyendo un libro llamado El tercer ojo de Lobsang Rampa, que explicaba cómo salir del cuerpo. Y yo hablé con mi amiga y dije, vamos, vamos, tratemos, intentemos. Y tuve una experiencia que para mí fue bastante aterradora, pero nadie me la contó, la viví. Claro. Lo que era, después con los años entendí, qué facilidad que tenía yo como para entrar en estas prácticas y rápidamente que me salieran, sea el control Claro. mental, todo. Entonces mi papá y mi mamá, que se empezaron a preocupar un poco porque yo empecé a tener cada vez más manifestaciones y empezaron a pasar manifestaciones en mi casa. Por ejemplo, un día yo me enojé, estaba enojada, discutí, ya preadolescencia, y estando mi familia en la cocina, de golpe empezaron los poltergeists a volar cosas. Esto, Tipo digamos, Matilda. mis hermanos lo pueden testificar, o sea, No estoy eh, loca. sí, no, fue como fuerte y ahí es cuando dijeron, no, hay que llevarle a la chica a algún lugar que le ayuden a canalizar esta energía tan potente que, claro, porque en ese momento se creían que eso tenía que ver con la persona, ¿no? Que este es el Claro. gran tema. Creemos que ese poder está en nosotros, que hay personas con poderes especiales, que hay energías fuertes que hacen que uno pueda mover una situación, pero en realidad el ser humano natural no tiene poder sobrenatural. Wow. Y muchas de estas escuelas te quieren hacer desarrollar ese poder que hay en vos. Y en realidad el hombre natural no tiene poder sobrenatural. El hombre natural necesita conectar una fuente de energía Tremendo. sobrenatural para poder caminar en los dones, en el poder, en la sanidad, en todo lo que podemos ver como señales, milagros y prodigios. Tanto los que estamos con Cristo a través del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo a través de Cristo, o todo lo que es el diseño paralelo, como habla Claro. Deuteronomio 18, ¿sí? Claro, Entonces, o una fuente de luz o una fuente de oscuridad, pero tenés que conectarte a una fuente, si no, no existe eso. no hay energía neutra. Wow. Wow. ¿Y te llevaron a algún lugar entonces para que vos desarrolles esto? ¿Como una escuela o algo así? Sí, comenzó, bueno, sí, a llevarme al tema de control mental, pero luego me llevaron a una escuela, averiguaron, Sigmund de la Ferrier, que era una escuela de parapsicología en Capital. Y yo ya tenía así, 14, más o menos,
Y bueno, las explicaciones era que era un fenómeno, creo que llamaba toribismo, algo así, que tiene que ver con la preadolescencia y las energías mentales. Y bueno, entonces dijeron, tienen que comenzar a entrenar. Bueno, y ahí comencé en esa escuela que iba con mi papá, porque era menor. Y bueno, ahí descubrí una escuela que era como Harry Potter del subdesarrollo, ¿me entendés? Como el Hogwarts del conurbano. Exactamente. Y bueno, y fue ahí cuando yo empecé a, primero sabía que el mundo espiritual existía, pero ahí comencé a ver algunos principios, empecé a entender algunos principios del mundo espiritual en esa escuela. Me acuerdo que estábamos un día, tomabas como distintas materias, una de, no sé, curaciones astrales, otra de, bueno, etcétera, cómo trabajar para que la persona vuelva, alguien que se fue. Bueno, teníamos como distintas así materias y como había profesores, lo que pasa es que cada profesor tenía una línea diferente. Yo me acuerdo que un día en esto de las curaciones astrales, un hombre se pone adelante en la clase, nosotros escribiendo, saca un habano, empieza con un habano, como entrar en un trance. Ok. Y él comienza a hablar de que él invocaba a Maestre Yurema, que es uno de los seiyus del umbandismo, después me entero, pero que era como un médico que venía a realizar las sanidades y las curaciones Ok. a través de esto. Así que bueno, mi papá en aquel momento tenía cataratas y bueno, en ese momento este hombre le tiró el humo en los ojos, hizo como una demostración en la clase. Bueno, realmente mi papá se sanó de cataratas. Wow. Entonces, por eso primero tenemos que entender que estos poderes tienen poder. Y si nosotros le damos autoridad, ellos pueden operar en la vida nuestra. Wow. Entonces, cada vez que nosotros vamos a consultar a un Eishu del umbandismo, alguno de estos ritos, pedimos cosas, nosotros estamos de alguna manera dándole la autoridad a una entidad espiritual que tiene a partir de ese momento legalidad para trabajar en nuestra vida e intervenir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, porque siempre hay una consecuencia de esta situación. Ok. Pero yo hasta ese momento no lo sabía. Cada vez que terminaban estas clases, este hombre u otro profesor decían, bueno, recuerden siempre de dar una ofrenda, entregar una ofrenda, había distintos ritos de ofrenda hacia las distintas entidades, depende de lo que vos hayas invocado. Ok. Ok. También tenemos que entender que hay una invocación, entonces es una apertura y un llamado a que el ser humano en forma libre entrega e invoca. Está dando autoridad y legalidad. Acá estoy con principios que es importante que entendamos. Y eso luego opera. Nos decían a nosotros, tienen que entregar ustedes una ofrenda para quedar libres del precio. Wow. 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 O sea, vos invocabas a una entidad, esa entidad te sanaba o hacía lo que tenía que hacer, y si vos no le dabas una ofrenda, ibas a tener que pagar un precio. Esa era como medio la Exactamente. lógica. Exactamente. Entonces el tema tenía que ver con que uno, como persona que ejercía el trabajo, simplemente era un intermediario, pero el precio lo pagaba la persona que venía. Y no tiene que ver con el dinero que te pueden dar o no para realizar este tipo de trabajos, amarres, Sí, cada sí. escuela tiene su historia. Estoy hablando ahora de lo más, a ver, de lo más de hechicería base, está con conjuros, con Sí, trabajo, sí. como ahora la duendología, todas estas cosas tan de moda, tienen que ver con personas que invocan determinadas entidades bajas en jerarquía, que tienen esta capacidad de darte algunas cosas. Ahora, todo eso va a venir con un precio hacia la persona que pidió o consultó. Entonces, mi pregunta fue, pero profesor, yo doy una ofrenda porque esta persona se curó, pero ¿y la persona? Y la respuesta fue lo que me hizo salir de la escuela. Fue, la entidad le cobra a la persona lo que ella determine. Wow. Y me acuerdo que siendo tan adolescente salí y le dije a mi papá, yo no quiero volver más acá.
porque la gente me viene a pedir o me puede venir a pedir ayuda y en realidad esas personas no saben con quién están pactando Y el costo y el costo de lo que implica. Y fue como tan fuerte eso que dije, no, yo vine acá porque quiero hacer algo bueno con lo que, con el don o con lo que fuera, sí, quiero con tu hacer algo poder, bueno, digamos. quería ayudar, o sea, ese mi corazón tenía que ver con querer ayudar. Eh, entonces, bueno, ahí es como que dije, no, no es por acá, no, no es por acá, y dije, no, yo quiero buscar otra cosa. Y es ahí que empezamos más con el tema del hinduismo, nos fuimos Ok. más como la parte blanca, vamos a llamarla. Ok, de- tipo yoga y esa onda medio más oriental, más paz y amor, digamos, ¿no? Como el humanismo. Eso es esa, como, viste, nuestra mentalidad es más oscuro, esto es más blanco. claro, sí. Por eso digo que es como que hay, aparentemente también es el gran engaño es pensar que hay una parte blanca y una negra, ¿no? Que esto es muy tipo, no, yo estoy haciendo magia blanca. El tema no tiene que ver con el color que vos le quieras poner, sino con quiénes estás conectando. El tema es con Claro. quiénes estás conectando. Entonces, bueno, así siguió la historia y realmente, bueno, yo seguí más que nada con el tema de hinduismo y entré en escuelas de Paramahansa Yogananda, que en realidad tiene que ver con el Kriya Yoga. Me fui mucho más hacia danza en esa época y todo, me fui muchísimo más en una búsqueda de paz interior, de sanar, y pararon también muchas de las cosas que tenían que ver con mi estado nervioso, porque al meditar y respirar y todo eso tiene un beneficio sobre el cuerpo real, pero también comencé cada vez más a conectar con estas entidades, ¿no? Que Mm. tienen que ver con Brahma y todos los dioses del hinduismo. Y la gente Y a veces no lo sabe. no, ni hablar. Es que desconocemos muchísimo nosotros. Es como si fuese otro planeta. Sabemos que tienen dioses de colores y que adoran otras cosas, pero más allá de, viste, un video, no sé, de algún youtuber o antes estaba MDQ, viste, acá, y que se iban ahí, te mostraban, no conocemos mucho, viste. Eh, pero bueno, vos eras como un hinduista practicante de alguna manera, o sea, Sí, estabas como sí, en ese conectada. momento, sí, sí, sí. Vos tenés como base el budismo en realidad es como un movimiento que sale con Siddhartha, que es un príncipe, y que le da otra vuelta que va mucho más a la parte del aquí y el ahora, el mindfulness, bueno, tenés como el hinduismo básico y después tenés ramas del budismo. Dentro del hinduismo también tenés ramas, desde ahí tenés la parte de Hare Krishna, tenés muchas cosas que, bueno, yo hago estoy haciendo un estudio y también como grabando algunas cosas para tener un curso que lleve un poquito a entender todas las ramas y cómo esta arquitectura se va Claro. caminando en este nuevo tiempo, ¿no? Mm. Así que bueno, ahí empecé con el hinduismo y bueno, cada vez más, pero la realidad es que iba pasando el tiempo y yo cada vez más iba incorporando aptitudes, ¿sí? Porque todas estas escuelas cada vez trabajan también más el tema energético, distintas cosas que uno va desarrollando esta percepción extrasensorial cada vez más. Esto fue en aumento, conviví en mi adolescencia, hasta que cuando tenía más o menos 21 años me voy a vivir a los Estados Unidos. A completar ahí terminé el tema de mi iniciación en Kriya Yoga y ahí hago el instructorado de yoga y de metafísica. Para ese tiempo yo realmente ya estaba muy metida en todo este mundo, y cuando vuelvo de vivir de Estados Unidos empezó como la parte más fuerte. A los 22, 23 años empezó como la parte más fuerte, porque luego de tanto tiempo de entrenamiento empecé a lo que se llama canalizar. ¿Y qué es un canalizador? Un canalizador sería como un medium, de alguna forma, que podría ser del espiritismo, pero que comienza a canalizar para escuelas esotéricas doctrina. Ok. Puede que canalice doctrina, puede que canalice indicaciones, distintas cosas. Así que comencé ya a canalizar para varias escuelas que reconocían esta canalización. Era como, tenías mucho poder, entonces las escuelas te llamaban para que vos puedas canalizar y darles indicaciones y precisión sobre qué hacer, cómo proceder. Sí, en realidad, a ver, lo que pasó muy fuerte fue que yo empecé a canalizar lo que
se supone que era un ángel, Ramir Raum, hombre-mujer, que venía con toda una misión y algo a hacer, y estas escuelas reconocían eso. Estuve en un momento en la escuela de Osho Rasnig, entrando en todo lo que tiene que ver con sus dinámicas, la Natará, hay un montón de alguna manera, retiros de energía, etcétera. Y fue en uno de estos lugares donde comenzó esta canalización cada vez más fuerte. Y esta canalización venía con mucha doctrina y venía también con muchas señales. Y venía realmente con bastante poder. Ahí había gente de la gnosis, había gente del budismo zen, había gente de Osho Rasnig, había gente de Paramahansa. Ya había como un grupo que pertenecían a distintas escuelas y que a su vez ellos también tenían de alguna manera un entrenamiento bastante avanzado en estas disciplinas. Wow. Eras como eras el centro de atracción de todos estos grupos por cómo canalizabas eso. No sé si era el centro de atracción, pero de alguna manera había mucho de lo que venía de conocimiento hermético que se canalizaba a través. Por ejemplo, me acuerdo que en un momento estábamos para irnos a Córdoba, que ahora voy a contar esa parte, y yo estaba canalizando y de golpe, bueno, podía canalizar los lugares de avistamientos para el tema de los platillistas, o podía canalizar distintas situaciones que tienen que ver con la hermandad blanca y doctrinas de la evolución, del karma, de la reencarnación, y bueno, un montón de doctrinas. Cuando estábamos con estos grupos, fue como que vino esto de que yo tenía que tener una misión que tenía que ver con la vuelta al hogar, y me donaron una casa en el Bajo de San Isidro. El que me la donó era un miembro de la Gnosis, que estaban esperando que apareciera la persona para llevar adelante esto, y el objetivo era despertar a los dormidos. O sea, era que viniera gente a hacer yoga, meditación, distintas prácticas, y acorde al nivel de evolución teníamos que llevarlo y como pasarlos a los distintos grupos y equipos. Por eso cuento esto, porque uno a veces ve estas escuelas y cree que son cosas muy diferentes. Es más, en los primeros estratos de estas escuelas plantean como una diferencia muy grande. No, ellos hacen esto, nosotros hacemos los otros. Pero cuando vos subís, te das cuenta que en realidad están respondiendo a una misma energía. Wow. Por eso estas escuelas son herméticas y vos vas subiendo el conocimiento, y si vos cuando arrancaste hubieras escuchado lo que en el 5.º nivel se enseña, vos decís, no, pará, pero eso no está bien. Claro. Por eso no va acorde con lo que yo creo de la fe, por ejemplo. Pero hay una cauterización de la conciencia a partir de que uno va autorizando, dando legalidad y adoptando determinadas doctrinas. Por ejemplo, yo primero creí en el hinduismo, creí en la reencarnación. Por ende, en la reencarnación uno es su propio juez, porque aparte reencarna, el alma sigue reencarnando, el cuerpo cambia, pero teóricamente es un nivel de evolución. Entonces vos ya crees en la reencarnación, en la evolución, en el karma. En el karma vos pagás en la otra vida lo que pasó en la anterior. Es toda una ley, es largo de explicar, pero imagínate que soy yo mismo en cada encarnación o previo que decide dónde voy a nacer para cubrir esa ley. Wow. Ya no hay pecado, vos sos tu propio juez, nada está bien o mal, tiene que ver con tu nivel de evolución. Ok. Entonces, se va reseteando la cabeza hacia otro tipo de creencias. Wow. Distintas de las que vos tal vez te criaste en el cristianismo. Claro, y si te lo decían al principio, a lo mejor vos decías, no lo veo, pero como vas haciendo pasito a pasito, es como te vas después ya compraste todo el paquete al final. Sí. Y entonces, ahí mientras vos canalizabas, mencionaste un viaje a Córdoba, ¿no? Dijiste que íbamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí que
que fue tan clave en tu historia, en tu testimonio? Bueno, lo clave para mí fue, bueno, en este periplo que yo ya venía y canalizando, cada vez yo iba sintiendo que yo era más dueña, o sea, menos dueña de mí, porque esta canalización y tantas cosas, de alguna manera, era como que yo ya sentía que iba a llegar un momento donde no sé si iba a poder terminar de decidir, porque realmente era muy fuerte todo lo que esto venía provocando en mi vida, Yo, ¿no? yo te hago una pregunta ahí de curioso. Se me vino recién a la cabeza mientras decías esto. O sea, vos cuando. Era como una posesión esta canalización, ¿no? Era como que tomaba control esta entidad y hablaba y bajaba data, pero vos no era que vos pensabas y hablabas, sino que era como que estabas poseída. Vos ahí era como mirabas de afuera, te desmayabas y te despertabas. O sea, solo me da curiosidad cómo vivías ese momento. Hay distintas formas de que esto se dé, ¿sí? Hay distintas formas. En el caso mío, a esa altura, ya era como un desdoblamiento. O sea, yo estaba presente, pero era como algo que venía y hablaba y contestaba. Y nunca entré en un trance de no acordarme las cosas, por eso a veces la gente cree que solamente entrando en trance y no. Eso pasa con algunas de las escuelas. Muchas veces en el umbandismo se entra mucho en trance y en algunas de estas escuelas también, pero no era lo que a mí me pasaba. Yo, sinceramente, venía como una idea muy fuerte a la mente, era como que mi mente veía palabras, conceptos, situaciones, y yo podía escribir. Hubo épocas que yo escribía, por ejemplo, en castellano antiguo, en Mm, automático y en poesía. Un ser humano wow. no puede escribir en rima poética, en castellano antiguo, las respuestas de un montón de cosas, así, Claro. Por eso digo que era, y yo veía lo que estaba escribiendo, no lo entendía muchas veces, pero era como una escritura bastante automática. Entonces hay que Wow. ver estas energías y esto, qué áreas del cerebro tomaban como para poder desarrollar esto de una manera tan directa, ¿sí? Pero para eso nos entrenábamos mucho tiempo con la muerte del yo, con mente en blanco, con respiración para sacar absolutamente el ruido de la mente, con ayunos. Claro. O sea, hay un entrenamiento para, de alguna Sí, sí. manera, poder realizar estas experiencias también. Para poder conectar, para poder hacer. Exactamente. Por eso le digo que es como un diseño paralelo. Después vamos a ver bien por qué. Sí, sí, literalmente todo lo que vas diciendo es como digo, bueno, y la iglesia funcionaría un poco así y nosotros hacemos algo parecido. Es como si fuese un espejo corrompido, pero un espejo al fin de muchas de Eh, las cosas. Es un Eh, diseño exactamente paralelo que tuerce y tiene determinadas cosas que lo tuercen y que son muy mm, importantes. Por eso el tener conocimiento de esto nos puede ayudar muchísimo a saber cómo caminar, inclusive en las cosas correctas, en los dones correctos, en el espejo, claro. en el lugar correcto, ¿no? Em, Estábamos hablando de Córdoba. Bien, yo estaba en este periplo de canalizaciones y todo, y cuando vuelvo de los Estados Unidos, que ya estaba empezando con las canalizaciones, entro a trabajar en una inmobiliaria que se llama Hilding Olson, una inmobiliaria que el dueño era anglicano. Y esto es un punto muy importante, porque él cuando empiezo a trabajar con él se dio cuenta enseguida que yo estaba en esto, como que estaba en algo que no entendía bien, pero que yo canalizaba, tenía compañeras y compañeras que empezaban a venir a las reuniones mías, bueno, y él comenzó como a decirme, mira, nosotros estamos con Jesús, bueno, y me tiraba folletitos de control mental, me acuerdo, que fue lo que dije, tendrá que ver con control mental, en su buena voluntad, ¿no? Pues yo decía, claro, no, este hombre pobre no entiende, pensaba yo en ese Claro. momento, es cristiano, es re bueno, pero bueno, no entiende. Está como Pero involucionado, digamos. totalmente, es como que, bueno, están solamente con la Biblia, solamente con ese libro, solamente con Jesús. Yo tenía un montón de maestros, ¿no? Mm, Y Jesús también, porque hay que ver qué es Jesús para toda esta gente. Y bueno, pero él empezó a orar por mí, su familia empezó a orar por mí, buscó personas que se pusieron a orar por mí. Y yo creo que ese fue el inicio del cambio de todo. Eso fue el inicio del cambio de todo. wow. Porque aunque no me podían explicar ni dar las explicaciones de por qué no, ni nada, porque no tenían espacio para eso, la oración comenzó a fue como algo que empezó a socavar la roca sin yo ni siquiera saberlo.
Pero esa oración movilizó ángeles, movilizó personas, movilizó situaciones, movilizó, me doy cuenta de cosas que hasta que yo empezara a dudar de lo que creía. Wow. Y fue toda la oración. Fue toda la oración. Impresionante. Luego ellos comenzaron a orar, luego yo ya seguía metiéndome más, y entonces le digo, mire, yo quiero trabajar mediodía nada más porque yo tengo que ir a las escuelas, tengo que ir a trabajar, ¿no? A trabajar en esto que ya está el proyecto, ya me habían donado la casa. Y él me dijo, bueno, está bien, y contrató a la esposa de un pastor pentecostal para que trabajara junto conmigo. Y le habló, le dijo, mira, esta chica está en esto, venimos orando, pero no tenemos muchas herramientas. Entonces él ahí contrata a esta chica y sé que el esposo de esta chica y gente que estaba en otros países también comenzaron también a orar por mí. O sea, todo esto pasó de mitad de año a fin de año, fue cuando comenzaron muy fuerte con la oración y la intercesión. Y creo que fue lo que trajo el cambio. Realmente fue lo que trajo el cambio. Ellos estaban orando y en medio de esto que estaban orando, llega el 25 de diciembre, Navidad. Y yo estaba meditando, vivía en un edificio en San Isidro con mi abuela, estaba meditando y en medio de la meditación escucho unos villancicos. Y dije, uy, qué buena vibra, digo, estos villancicos, digo, qué buena vibra. Y bajo, era una iglesia bautista. Ok, una iglesia bautista cantando villancicos en Navidad, normal. Entonces yo digo, mirá cómo es Dios, ¿no? Porque primero usó anglicanos, después metió los pentecostales y después metió los bautistas. Es interdenominacional el trabajo. Absolutamente. Yo por eso lo cuento de esta forma, porque realmente él usó todo lo que estaba a mano para traerme y para liberarme y para sacarme de donde yo estaba, a mí y a cientos de personas atrás mío. Entonces, realmente es maravilloso lo que es nuestro Dios, es tremendo. Entonces, bueno, voy ahí, bajo, escucho a los villancicos y en medio de esto el pastor pregunta si alguien quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo, la verdad es que dije, bueno, Jesús para mí era un maestro más, era de la dispensación anterior, porque ahora estaba Saint Germain, yo estaba mucho con todo el tema metafísica, pero dije, bueno, mal no me va a venir, o sea, me va a sumar poder, o sea, vamos por más, ¿viste? Dije, total. Sí, absorbo más, o sea. Entonces dije, ay, bueno, una señal del universo, porque en esa época ya estaba todo el tema del universo, una señal del universo, y veo que era 119 el número, y dije, tiene que ver con un número mío que tiene que ver con la cábala. Entonces dije, bueno, es la señal del universo, tengo que aceptarlo. O sea, mire cómo yo acepté a Cristo. Yo acepté a Cristo pensando que era un maestro más, pensando que el universo me lo había confirmado con un número de cábala. O sea, ¿me entienden? No fue algo que yo entendí. Yo esto lo cuento siempre, porque hay mucha gente que no hace la oración, esta que yo voy a hacer. La oración de fe. Claro, la de fe, de darle la autoridad, porque creen que si la persona no entiende no va a servir para nada. No, sirve, porque es una declaración de autoridad. Y cuando hay autoridad, hay legalidad, para que Dios empiece a operar en la vida de la persona más allá de la persona. Wow. Más allá de la persona. Entonces, oración de intercesión y atrás de la oración de intercesión, la declaración de fe de la persona. Son las dos cosas que van a dar autoridad y legalidad para que Dios pueda empezar la obra, aunque la persona no entienda nada, aunque esté hasta acá en ocultismo, aunque esté como estaba yo. Es muy interesante eso porque lo conecto con lo primero que contabas vos. Las personas cuando van a consultar un medium o una bruja o lo que sea, no son conscientes de la autoridad que le están dando, pero aún así la autoridad es tomada, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que, ok, le oro a Jesús para que tenga autoridad y a lo mejor no entendés qué es, pero le estás dando lugar igual. Absolutamente. Cuando hice la oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, que no entendía ni qué significaba todo eso, yo me caigo al piso. Mira, O sea, fue como como desmayada. como un impacto, ¿viste? Cuando alguien te ora, como yo digo, los profetas, cuando estaba la presencia de Dios que dice, caía a tierra, cuando Jesús dijo, aquí estoy, yo soy, en el huerto, dice que todos cayeron a tierra. O sea, hay
una manifestación a veces en el cuerpo humano cuando hay una presencia espiritual fuerte, ¿sí? Y digo presencia espiritual porque en los diseños paralelos también sucede. Por eso les digo que hay que entender que hay una forma en el que el mundo espiritual se mueve, ¿sí? Entonces, cuando yo me caigo, ahí vienen dos chicas amorosas, ¿no? Que se ve que eran de la iglesia, que en ese tiempo, después me entero, pues yo terminé estudiando seminario ahí, así que pasando los años, no estaba tan renovado y me dicen, ¿me das tu teléfono? Y yo le dije, sí, wow, este Jesús, qué tremendo. Le dije, qué poder, le digo, yo en realidad soy canalizadora del séptimo rayo. No, estaba en una completa. Yo me imagino la chica que te estaba tomando los datos no entendía nada, ¿viste? Dijo, esto la mandamos directo al psiquiátrico o no, se asustaron tremendamente. Nadie me llamó, yo dejé teléfono, dirección, digo, vivo ahí en ese edificio todo, ¿viste? Pero nadie me registró. Se deben haber asustado y es lógico, yo lo entiendo. Pero Jesús sí escuchó esa oración. Jesús sí escuchó, Jesús sí sabía qué hacer conmigo y fue el día que Él tomó el timón de mi vida y me fue conduciendo a lo que después fue mi libertad. Ese día me levanté, salí caminando y me encuentro con el que hoy es mi marido, que era compañero mío de teatro y que me había invitado al bajo de San Isidro a tomar algo. Bueno, ese día nos pusimos de novios, que tampoco fue casualidad. Mira. Porque el día que yo acepto a Jesús en el corazón, que él no tenía ni idea, él tampoco era cristiano, ni mucho menos, ese día nos ponemos de novios. Ese día. Y él fue vital en todo lo que tuvo que ver después con poder permanecer para yo poder terminar de afianzarme en Cristo, en ser libre, en ir a la iglesia, muchas cosas, porque yo pasé un periodo bastante fuerte para poder realmente ser libre y poder caminar en las cosas de Dios. Siempre fue con una determinación, pero eso después lo Claro, es que eso te iba a preguntar, ¿no? Uno a veces escucha historias, viste, de no, y yo era adicto al cigarrillo, le oré a Dios y en el momento quedé libre, nunca más toqué un pucho, ¿viste? O pasa con hay gente con la que Dios trata de esa manera instantánea. Yo te digo que acá tuvo que haber un proceso por toda la autoridad que vos habías ido entregando en el tiempo, ¿no? Exacto. Después de que hiciste la oración, te pusiste novia, ¿qué fue pasando? O sea, ¿seguiste tu vida normal como canalizadora? ¿Te olvidaste Sí. de eso? Sí, seguí mi vida canalizar normal, como eso, como un hito. A ver, imagínense que en esas escuelas hay mucha experiencia, desde viajes astrales hasta muchas cosas. Y esto para mí fue una experiencia más, que no le di demasiada importancia tampoco, porque dije, Claro. wow, viste, fue Sí, viste, sí, un shock energético, un seguimos. shock energético, ya está, viste. Y Sí, bueno, sí. entonces seguí adelante, para el mes de enero teníamos que, íbamos con un pequeño grupo, pero allá nos encontrábamos con otros también, a hacer meditaciones, apertura, lo que se llama apertura de portales, porque el Uritorco es un lugar que es conocido por todo el esoterismo como un polo energético, por eso van tanto ahí. Entonces, es como que hay cielos abiertos Ok. al segundo cielo. Así vamos entendiendo de qué se trata el tema, ¿sí? Wow. Entonces hay conexión y hay una conexión mucho más fuerte y se trabaja mucho para que esa conexión siga abierta. Por eso se siguen haciendo rituales, meditaciones, apertura de portales, viene gente de las pirámides de Egipto acá, se hacen al mismo tiempo meditaciones en el Ritorco, en Egipto, en el Chaltema. Es como que todo eso tiene que ver con cómo opera este mundo espiritual para mantener abierta la conexión con el segundo cielo. Wow. ¿Sí? Entonces voy para Córdoba con el grupo y bueno, yo meditaba todos los días, hacíamos lo que en la gnosis le llaman la muerte del yo, la muerte del ego, trabajábamos el tema de la muerte del ego todos los días, por eso les digo que hay gente que entrena, que son soldados que están Sí, sí, bastante sí. enfocados en lo que Batallando, no paran. pensando y enfocados en lo que se cree que, la verdad, aparte que la mayoría creen que ese es el camino. Sí, 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 sí. Eso está interesante que lo digas porque no es como.
gente que sirve al mal, ¿viste? Como gente que No, es. No, no, gente que a lo mejor genuinamente quiere hacer el bien y entiende que es por acá, ¿viste? Y le entregan su vida. es que absolutamente, porque realmente, esto después te voy a decir, durante mucho de las personas, y después yo seguí en contacto con muchas personas, después de lo que voy a contar, pero realmente están trabajando, yo en ese momento estaba trabajando para la luz, para la Hermandad Blanca, que tiene que ver con ya las escuelas que entienden lo planetario, las Pléyades y todo un montón de cosas más, y la Re heavy. evolución, todo ahí. Entonces son como los más evolucionados, vamos a llamarlo, de lo que es la evolución. Y tienen entendimiento de lo más de abajo, de lo del medio y de lo de más de arriba, y de alguna manera tiene que ver con el universo. Imagínense que antes de viajar a Córdoba, una de las cosas que canalicé fue un agujero negro que se iba a descubrir en la galaxia con las coordenadas que la NASA iba a descubrir. Y a las 2 semanas apareció. Que Es se una descubrió. locura. Entonces, claro, imagínate que vos canalizas eso. Estamos en un grupo. Yo hago los dibujos, y atrás de eso canalizo doctrina. ¿Y qué canalizo de esa doctrina? Que está la evolución de la hermandad blanca, que vienen, que son los que vienen a acompañar al ser humano como maestros ascendidos, para llevarlos el camino de la evolución, todo eso, y hay un montón desde la antigüedad, bueno, muchas Sí, cosas. sí, sí, sí. Entonces, vos canalizás todo eso y a las 2 semanas aparece lo del agujero negro, Claro. la Toda tu gente doctrina pasa a tener una compra, validez de la pero Biblia. Eso. compra absolutamente. Y yo también compraba absolutamente. Sí, Vos sí. decís, Es otra ¿cómo vez puedes el saber diseño esta chica? paralelo, ¿viste? Es como Es, cuando haces la señal, entonces la gente te escucha, ¿viste? es exacto. ¿Me entienden por qué para mí es tan importante? Justo estuve en Emuba este sábado con el tema de evangelismo y nueva era. ¿Por qué es tan importante que la iglesia camine en señales, milagros, prodigios y en los dones de Mm, revelación de 1 Corintios 12? Porque tenemos el diseño correcto y el poder más grande de todo el universo, que es Jesucristo. mm, Pero tenemos muchas de las herramientas en los cajones por religiosidad o por comodidad. wow. Entonces, realmente no estamos a la altura de lo que está viniendo. Y tenemos que despertar, David, tenemos que despertar. Total. Y esto Total. si este testimonio sirve para que entiendan cómo funciona la luz y la oscuridad, cómo funcionan los diseños paralelos y cómo la iglesia tiene la responsabilidad de realmente activarse a otro nivel, bueno, maravilloso que cada persona que esté mirando por lo menos se lo pregunte, ¿sí? Total. Totalmente. Bueno, entonces estabas en Vuelvo. este viaje a Córdoba, al Cerro Ritorco, Esto es como cubridor. una conversación así, viste, que abrimos las ventanas de... Sí, 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 pero no importa, me encanta, a mí me encanta. Entonces, estás en este viaje allá a Córdoba y Ok, ¿qué sucede? bien. Lo que sucede es que estando allá, con muchas cosas que pasaron, en lo que no voy a contar, pues pasaron señales, situaciones que se predijeron y sucedieron. En medio de eso yo empecé a tener interferencia. Por primera vez en años y años yo sentía una interferencia. O sea que meditaba y escuchaba y de golpe me venía como una interferencia. Había algo que estaba interrumpiendo mi entrenamiento, mi manera de comunicarme tan Tu fácil. conexión, sí. Exactamente, la conexión. Y yo decía, esto para mí tiene que ver con este pastor, esto que hablé de Jesús, para mí hay algo acá que mezcla Mm. energías, algo pasó, decía, y era lo que, pero piensen que había gente que seguía orando en Buenos Aires, Claro. en Estados Unidos. Mm, Ahí fue la primera vez que yo le dije al que era mi novio ya y a alguno de las gnosis también, vos sabés que tengo una cierta intranquilidad, hay algo que no me está cerrando. No podía ponerle palabra, pero mm, empezó a haber un sentir adentro mío que algo andaba mal, wow. cosa que nunca hasta ahora, nunca, yo empecé a sentir que algo andaba mal. Vuelvo de Córdoba y cuando vuelvo de Córdoba, yo digo, se redobló la apuesta porque en medio de una canalización en el mes de febrero, eh, la canalización me habla de contactar, porque bueno, se maneja muy así, ¿no? De contactar Mm, a determinada persona que yo la conocía de chica, pero no sabía que esa persona estaba en una logia.
que la contactara, que esta persona me iba a llevar con Caballeros Americanos del Fuego. Yo no sabía que eso existía, nunca había escuchado el nombre. Yo dije, bueno, yo siempre fui muy obediente, entonces hablo con esta persona, llego a la persona, la contacto y me dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo ese nombre? ¿De dónde sacaste ese nombre? Digo, no, lo escuché, lo escribí. Y es más, le digo, tengo 2 canalizaciones que tienen que ver con la información hermética de este grupo, que se las tengo que presentar para que sepan quién me envió. Wow. Parece una película, pero yo tengo muchos testigos de esto que pasó. Testigos que hoy están en la iglesia, muchísimos, ¿eh? O sea, desde mi familia cercana hasta muchas otras personas. Entonces, no voy a hablar, no quiero entrar en las doctrinas que estaban canalizadas porque no quiero ir a confusión para la gente, pero hablo por teléfono y tengo la primera entrevista. En esta entrevista presento todas las cosas, ellos me dicen, sí, te estábamos esperando, chequearon todo y yo ahí me entero que era una logia dentro de la masonería, Caballeros Americanos del Fuego. Y bueno, les conté qué era lo que teóricamente era la misión mía, tenía que ver con la vuelta al hogar, esta casa que ya me habían donado, y ellos eran los que iban a secundar el tema. Yo esto quiero dejarlo bien claro. Lo que yo descubrí con todo esto es que la masonería es como la que coordina todo lo otro. Mira. Es como lo que está, de alguna manera, coordinando muchas cosas del mundo espiritual. Muchas cosas del mundo espiritual. Y creemos que son cosas diferentes, pero en realidad sería como... Es como un Bagley y vos tenés distintas galletitas, ¿sí? Vos creés que la rumba es una cosa y la duquesa es otra cosa totalmente diferente y que esto es otra... Pero en realidad hay una mente maestra, hay un gran arquitecto que diseña la mayoría de las estrategias de lo que se teje en el segundo cielo. Tremendo. Entonces, ahí fue que, bueno, me dijeron que sí y que yo tenía que hacer una iniciación. Tenía que iniciar el día sábado y me iban a indicar bien para el ritual cómo era todo el tema. Y yo vuelvo a mi casa. Pero todo el tiempo sentía que había algo que estaba mal. Teóricamente era el sumum, era lo mejor, era el propósito para el cual yo estaba caminando esta tierra y iba de alguna manera a ir donde siempre había soñado y siempre me había entrenado para esto, pero sentía que había algo que estaba mal y había algo en mi interior que no paraba y no paraba y no paraba, y es porque la gente estaba orando. Y fui ese día viernes a la inmobiliaria a trabajar el mediodía de siempre, y viene esta pastora, que era secretaria también, y me dice, mira, Roxana, con mi marido estamos orando, él te quiere conocer, queremos que vengas hoy sí o sí a comer una pizza a la noche a casa. Y digo, mira, yo no creo hoy, la realidad es que, no, pero tiene que ser esta noche, sí o sí, no puede pasar de hoy. Wow. Y en ese momento fue tan que yo medio dije, ¿qué pasa? Pero pasó algo muy raro. Cuando yo salgo de la inmobiliaria y empiezo a preguntarle a mi padre, pues yo le llamaba padre, él me hacía que yo le llamara padre, y me trataba con amor y con cariño, y me sentía cuidada, abrazada, protegida, me daba... O sea, hablas de la entidad que vos canalizabas, o sea, vos dialogabas con ella, tipo, orando, y te contestaba en tu interior. Sí. Ok, vos le decías padre. Padre. Y en ese momento, me estoy volviendo a mi casa, y lo rarísimo era que en todo el trayecto, cuando llegué a mi casa, me cambié, me bañé, hablé con Gustavo, hablé con uno de las gnosis, que era el que más me guiaba, pero yo no obtenía una respuesta contundente si tenía que ir o no. Okay. Y eso no pasaba nunca tampoco. Yo digo que estaban atando esto en oración. Claro, entonces, o sea, vos le orabas y no te respondía, siempre te había respondido. No, siempre. Era como que
había algo que yo no estaba pudiendo escuchar. Por eso yo siempre digo que la manera es interceder, es orar y es atar en el nombre de Cristo Jesús aquellas cosas que están operando en las mentes y los corazones de las personas. Porque hay autoridad delegada de Dios en la iglesia para hacerlo. Tenemos autoridad delegada a través de la sangre de Cristo para hacerlo. Y que respondan. Tremendo. Entonces, es que es así. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Ay, ¿qué puedo hacer? Lo voy a convencer a mi vecina, voy a Sí, convencer a mi hijo. o le bajamos el precio a la oración como si no sirviera. No, pero es la herramienta, es la primera arma que Él nos dejó. Y si realmente, mira, yo a veces digo, ¿no? Con un tema en un proceso de liberación, y esto es que hay alguno que haya, cuando vos atás algo en el nombre de Cristo Jesús, a veces hasta lo ves físicamente. Mira. Entonces, no estamos entendiendo el poder de la palabra y de la autoridad delegada por Dios a sus hijos, según tú has hecho. Claro, y entonces el fruto de toda esa oración, de toda esa intercesión, fue que cuando vos tenías que tomar la decisión, esta vez no te respondió. No. Y fuiste a comer. Y fuimos con mi marido, pero ella me dijo, mira, tráeme los cuadernos y cuadernos que canalizás, porque él es estudioso de la Biblia, entonces pueden corroborar las canalizaciones con lo que está escrito, es como hacer un, ¿viste? Y dije, ay, sí, te atraparon por ahí. Claro, y yo, está bien, ¿viste? Ya me habían invitado varias veces, yo no había ido, era que me dijo, bueno, ya no da, son compañeros de trabajo, y ahí voy. Y cuando voy, empezó la cena normal y bueno, empezamos con las canalizaciones, ¿verdad? Y él lo primero que empezó a hacer fue subrayar algunas situaciones de que yo canalizaba y ponerme la contracara bíblica desde algún lugar, ¿no? Como que había algunas cosas que no coincidían con la escritura. Y entonces, ¿cuál era mi respuesta? Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, bueno, vos crees solamente en la Biblia, yo creo en el Bhagavad Gita, en esto, vos crees solamente en la Biblia, ¿no? Entonces, él hizo algo estratégico, me dijo, mira, vos sabés que dice la misma palabra, que si, aunque sea un ángel del cielo como el que vos canalizás, te cuenta o te habla o te predica un evangelio diferente a este que está escrito, es anatema, es maldito. Y yo ahí me asusté. Y me dice, si no fuera de la luz, si no fuera de Jesús, ¿vos renunciarías a él? Digo, no, si no fuera de la luz, por supuesto que yo renunciaría. Si yo quiero estar con la luz. Claro. Él dijo, bueno, está bien. Y ahí comenzó a orar. Y fue ahí que sujetó a esta entidad a la verdad y pude ver quién era la naturaleza de mi supuesto padre. Cuando hablas de pudiste ver, fue como... Fue una manifestación muy fuerte. Fue una manifestación donde yo quedé desdoblada, donde esto comenzó a insultar al pastor, a amenazarle a su hijo, bueno, un montón traerle cosas de su vida, o sea, fue como algo... Súper oscuro. No, muy feo, de mucha maldad. Yo pude sentir como la maldad a un nivel que yo dije, ¿cómo me lo enmascaró todos estos años? ¿No? Cómo yo creí que esto era bueno y era de la luz. Y fue como que no le quedó otra, ante la sangre de Cristo, no le quedó otra que manifestarse según, o sea, con la verdad, quién era él realmente. Bueno, a partir de ese momento fue la primer como manifestación, mi novio, que era Gustavo, que ya teníamos fecha de casamiento para octubre. Yo estaba ahí atrás y decía, este muchacho no se va a querer casar conmigo. Imagínate lo que dije. Increíble, igual es maravilloso que todo esto está pasando y vos, cierto que este no se va a querer casar. No, pero de verdad yo pensaba eso, porque yo decía, qué horror esto que está pasando, ¿no? Y estaba como muy que, y no lo podía evitar lo que estaba pasando, no podía evitar lo que estaba pasando en mi cuerpo, pero mi mente funcionaba perfectamente y escuchaba todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, ahí fui liberada de esto, de esta entidad, y fue muy fuerte como al rato que de afuera me decía, hija, déjame volver a entrar, hija, déjame volver a entrar. De afuera, o sea, como... Sí. Sí. O sea, te volvió a hablar, pero no como te hablaba antes, era como vos lo sentías. No, estaba afuera, ya estaba afuera.
ya estaba afuera. Y eso fue una Increíble. experiencia muy fuerte porque el pastor siempre cuenta que cuando yo me levanté y me di cuenta lo que había pasado, lo miré al pastor y digo, no tiene idea la enemiga que se ligó. Voy a vivir para rescatar a la gente de lo que él me engañó a mí. Fue en el Wow. momento que me levanté, porque a veces es tan difícil de entender que uno es lo que cree. Cuando vos entregás tu vida a algo tantos años y morís a vos mismo y dejás un montón de cosas y realmente querés hacer el bien, ser tan vilmente engañado es una herida muy fuerte y muy grande que Ni uno hablar. puede canalizarla como cualquier trauma, ¿no? Ahí está la lección de cada uno. Uno puede decir, chau, no me meto nunca más con nada, no creo nunca más en nadie y me transformo en una vida banal y no me meto nada más en lo espiritual. Me podría haber pasado esto, hay gente que le pasó. Total. Sacamos de Nueva Era, ¿qué pasó? Dijo, no quiero saber nunca más nada, me hago una vida material y Sí, sí, chau. sí. O lo que me pasó a mí, que fue como una resiliencia, pero al mismo tiempo encontré un propósito de vida muy fuerte en que a otros no le pasara lo que me había pasado a mí. Claro. Y en trabajar y hacer todo para rescatar, aparte con una enorme responsabilidad, porque yo había metido un montón de gente. Yo tenía mi familia, mis hermanos, mis amigos, todos metidos en Nueva Era. Y la mayoría me habían seguido a mí. Claro. Y todos los demás que también realmente yo les enseñaba, y yo amaba a esa gente, Sí, ¿no? sí, Te digo sí. que eran muy buenos soldados, pero ahí descubrí que eran de un mal señor que nos había Hmm. dañado y éramos soldados gente que lo estaba dando todo. Imagínate este hombre de la gnosis que había donado la única casa que tenía para que podamos hacer esta misión. Qué locura. Qué Y, locura. y te cuento un caso, pero es muy fuerte la entrega y lo que se genera, porque también hay mucho movimiento sobrenatural, porque como realmente hay encantamiento y hay mucha cosa sobrenatural, las personas también quedan en una gran vulnerabilidad, vulnerabilidad. Por eso también hay personajes muy carismáticos, a veces son personajes narcisistas que coordinan los grupos. O sea, hay todo un Sí, trasfondo sí, que sí. después tuve que trabajar, estudiar, hice cursos para sacar a personas de sectas peligrosas, Bueno, porque esa palabra se cumplió, o sea, se ganó una gran enemiga. Lo que hiciste de ese día ha sido, ha sido un montón. Roxana, no solo sos pastora, sino que formás gente también para que esta gente pueda ser libre, para ayudar a otros. Es una locura, de verdad, tu historia es impresionante. él es bueno. Porque, a Mm, ver, por eso digo que él es bueno porque cuando uno entiende su gracia, gente, yo con mis fuerzas nunca jamás podría haber salido sola, jamás me hubiera dado cuenta que era una mentira, si no hubiera gente que oró por mí, si él no hubiera mandado y movido cada pieza, mm, él rescató, es él. él fue, y Mm, porque dijo, voy a ayudar a esta chica y ella quiere hacer el bien y a partir de ahí yo empecé a conocer su gracia a todos los niveles. Por eso uno realmente tiene que entender que es pura gracia lo que nos hace mm, caminar, en cualquier cosa que hagamos para él. total. Es pura gracia. Y bueno, ahí fue ese shock de este viernes, pero me voy a acostar y me levanto al otro día, que era el día de la iniciación, y digo, ¿y ahora qué va a pasar? Digo, me van a perseguir, va a pasar. Y Sí, fue muy sí. loco porque llamo a mi amiga, que tenía el contacto de esta familiar, y me dice, Roxana, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? Porque me llamó este familiar y le avisaron que no te contacte, que no te lleve, que nada, porque vos habías tomado otro camino. Mirá, es increíble. Es una película, es increíble. Es increíble. Sabían que yo había tomado otro camino. Por eso les digo que el mundo espiritual es tan real como vos y como yo. Mm, Y, y ahí fue que ese mismo sábado lo llamo al que era este pastor, que yo lo acababa de conocer, y le digo, yo tengo 14 personas que a la tarde, después de la iniciación, iban a tomar una clase de canalización conmigo. Les tengo que ir a predicar.
Y me dice, no, pero ¿dónde te vas a meter? No, la escuela de Goyo Rasnig, que es donde yo tengo la autorización para ir a dar. Y pero están ahí los presidentes de la escuela, bla, bla, bla. No me importa. Así que me voy, había 4 autos con pastores afuera, así que imagínate, te estoy hablando hace 30 y pico años atrás, donde la iglesia no sabía ni qué era nueva era, o sea, Claro. de Sí, qué sí, no, jugaba el tema. no es como ahora que los No, no. registros y Y las ahora está como constelaciones. mucho, pero en Sí, aquel todos. momento no había. Claro. Hubo gente que se jugó sin saber ni qué iba a hacer. O sea, y bueno, entonces yo fui ahí y le dije, bueno, les conté lo que había pasado. Dije, miren, lo que estaba en mí no era de la luz, era de la oscuridad. Aparte, todo este grupo era gente temerosa de la luz. Era como que si algo era medio oscuro, medio negro, era como que no. Era Sí, no, sí, no, sí. esto no. Entonces, bastó decirles, miren, lo que está en mí no era de la luz. Yo fui engañada, les puedo asegurar que esto no. Y lo que están ustedes estaba sujeto a mi canalización. Así que lo de ustedes tampoco debe ser. ¿Cuántos quieren venir a probar a ver si realmente, hoy digo, a probar los espíritus, ¿viste? Dije, ¿de qué se Sí. trata? Vinieron los 14. Se Qué levantaron, locura. no, una locura. Fuimos a una iglesia en Victoria, Iglesia de Dios de Victoria, que hace muchos años, pues yo me bauticé en ese bautisterio, fue como muy loco todo, y fuimos a esa iglesia y bueno, yo ahí pude ver, porque, a ver, yo tenía esta duda, había entendido que lo que estaba en mí, eso no era bueno. Entendí que Jesucristo era el poder más grande del universo. O sea, ¿qué entendí el día ese? Viví el poder de Dios en mi vida y que todo lo que durante años estaba construido, que era tan poderoso, cayó como un dominó en segundos. Entonces dije, no sé qué es lo que tiene esta gente, pero es lo más poderoso. ¿Me entendés? Claro. Es lo único que entendí. Es por acá. No entiendo nada, la Biblia sola me Sí, parece una sí. cosa aburrida, todo me parece, esta gente se viste raro, todo me parecía Sí, sí, raro sí, sí. todo, ¿me entendés? Pero sabía que ellos portaban algo que había podido patear todo lo que yo había hecho, estudiado, y toda esa gente que fue, que eran 14 personas, que habían ido al Tíbet, otros que estaban en la montaña de Hoyo en Oregon, los más capos de un montón de situaciones, los vi manifestarse a la mayoría en la vereda ya de la iglesia. Qué locura. ¿Entendés? Y entonces a mí no me quedó duda de quién era Jesús, del poder que tenía, de que nada que fuera de la oscuridad se le podía resistir en el nombre de Cristo Jesús y la sangre de él derramada, y que realmente el que quería estar en la luz, Dios te rescataba. Así que Qué eso fue el increíble. segundo día de convertidos. Impresionante. El segundo día. Es una locura. O sea, fue instantáneo. Sigo con esta frase de que se iba a ganar un enemigo. Fue instantáneo tu profundización. Y sabes que no sé ni cuánto llevamos hablando, pero digo, ese fue el inicio de un camino en el que hoy has rescatado un montón, por la gracia de Dios, ¿no? Has rescatado un montón de gente de situaciones iguales y Dios te usa muchísimo, ¿no? Con todas estas cuestiones. Pero hay algo que te quería preguntar y no quiero terminar sin hacerte esta pregunta. Este canal a lo mejor te va a sonar extraño, pero lo ven muchas madres, muchas abuelas, muchos padres. Es como, no sé por qué los testimonios cautivan mucho, ¿no? ¡Qué lindo! A gente más grande. Y yo siento una carga muy importante porque no sabes la cantidad que me escriben por sus hijos, por sus nietos, que a veces están metidos en cosas como esto, ¿no? Registros akáshicos, constelaciones, nueva era, canalizaciones, astrología, ¿no? Y todo este tipo de cosas que uno como creyente, a lo mejor no con este nivel de profundidad que vos nos has traído a la mesa, ¿no? Pero sentimos y sabemos que eso no es de Dios y que eso no está bien, ¿no? Y sienten como esa cosa de cómo los puedo ayudar. Viste que le hablan y cada vez se van más lejos, ¿viste? Como que los llaman, ¿viste? Y le quieren hablar, le muestran la Biblia y se alejan, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar vos que has tenido tanta experiencia en este tema para que puedan hacer por sus nietos, por sus hijos, por estas familiares y amigos que están metidos hasta el cuello en este barro? Lo primero es la oración. ¿Por qué hablo que lo primero es la oración? Porque esto es un mundo espiritual y es una guerra espiritual.
Esto no es otra cosa, no es No. siquiera una guerra de filosofías. Cuando yo estuve compartiendo el otro día, para mí era muy importante, y me gustaría traerte a Colosenses 2:8, que dice: no permita que nadie los atrape y los engañe con filosofías huecas, disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que lo que está atrás de estas filosofías anticristo tiene que ver con poderes espirituales. Y tiene que ver con una arquitectura de pensamiento que se viene tejiendo desde el Edén, desde el Claro. gran engaño, y también desde todas las religiones antiguas, las celtas, las hinduistas, las budistas, hasta todas las religiones precolombinas y todo lo que tuvo que ver con antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo, que había sido echado con la tercera parte de los ángeles, contactó al ser humano desde la antigüedad para darle su doctrina, su filosofía, para darles el poder, lo sobrenatural, la curación. Entonces, tenemos que entender que Pablo en Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados principales de las regiones celestes. Estamos hablando de un segundo cielo que hace una arquitectura de pensamiento que influencia a las naciones. Entonces, tus hijos, tus nietos están dentro de una arquitectura de pensamiento que está pensada para que sea el gran engaño y que sean engañados aún los escogidos. Es una arquitectura del error, del engaño, es una maestría del error. Por eso necesitamos desarrollar maestrías bíblicas, pero con poder de Dios, para poder contrarrestar esto. Entonces, lo primero es la oración, porque son poderes espirituales que gobiernan este tema, que abrís la puerta, le das la autoridad, toman la mente y ponen lo que dice la palabra, velos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, oración y quebrar los velos, y quebrar los velos, y pedirle a Dios que los vuelva a atraer. Y por otro lado, la iglesia capacitarse. Claro. Capacitarse en cómo discipular. ¿Qué diferencia hay entre reencarnación y resurrección? Hay cosas que se dan vuelta muy fácil. Vos tenés el yin y el yang, y la palabra te dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. La reencarnación, hay una sola vida y luego el juicio. Hay un montón de cosas que nosotros podemos específicamente orar, pero cuando se abra la mente de la persona, uno puede empezar a charlar. Para mí es muy importante y muy bueno hacer preguntas abiertas. Yo, por ejemplo, pregunto, ¿y vos tenés idea cuál es el origen de esa energía a la que te estás conectando? ¿Cómo sabes que esa energía es de la luz? Es hacer preguntas que hagan que la persona realmente empiece a darse cuenta que hay... A reflexionar. Exactamente. No es ir, no, eso es del diablo, que no. Claro, es que a veces vamos con la reflexión ya masticada nosotros, ¿viste? Esto que estás haciendo está mal, arrepentite. No, tiene que esa persona pensarlo primero. Exactamente. Es importante, por ejemplo, decir, yo el otro día decía, es súper importante, si vos ves que alguien está, no sé, en angiología, lo que fuera, vos hoy tenés IA, tenés internet de todo tipo, vos fíjate lo que está metido, tu pariente, tu amigo, y fíjate cuál es la filosofía. Fíjate en qué cree. Fíjate qué espiritualidad está atrás de eso. Ya vas a tener el nombre de tu contrincante. Porque no vas a poder avanzar sobre lo que no tenés nombre. Wow. Yo quiero contarles algo muy cortito. No sé si tenemos tiempo o esto lo vas a ir editando, no sé cómo. No, esto sale así como viene. Así como es. Y eran 4 horas y la señora seguía hablando. Sí, yo tengo 5 minutos más porque si me tengo que hacerme cargo de mi niño ahora. No, muy bien. Pero quiero escuchar esto. Miren, es para las madres y las abuelas de este tema. Miren, cuando mi hijo Matías, que ahora tiene 30, tenía 1 año y medio, mi marido estaba trabajando como farmacéutico en una cadena y las droguerías siempre hacen como unos sorteos, no es que él participó del sorteo, hace un sorteo de las droguerías y se ganó el sorteo de mi marido un viaje a Chile, 2 pasajes aéreos, 3 días en la capital de Chile para 2 personas. Bueno,
descolgado total. Yo decía, Señor, ¿esto para qué? ¿Por qué? Tengo un nene de 1 año y medio, me voy a ir a Chile. Y el Señor me habló muy claro y me dijo, vas a ir a predicarle a un hijo mío que está engañado. Wow. No quería subir con mi hijo, nunca lo había subido a un avión. Bueno, sentí, digo, no, Gustavo nos está llevando a que con alguien, por alguien. Bueno, fuimos a Chile, tomamos el avión, así que imagínense que el día 1 estábamos ahí diciendo, ¿será este? ¿Será otro señor? ¿Por dónde? Hasta el último día, el tercer día, estábamos en Las Condes, en un shopping, teníamos que ir para el aeropuerto en 3 horas, y estábamos con nuestro nene y con una bandejita, buscando el lugar en todo el shopping ese y no había mesa. Y una pareja nos dice, siéntense acá. Yo me siento delante de un hombre, una pareja joven, y no me había pedido carne yo. Y me mira y me dice, ¿sos vegetariana? Y le digo, fui mucho tiempo, más de 6 años vegetariana. Ahora ya no. Y me mira muy sorprendido. Y me dice, qué raro que habiendo entendido haya sido hacia atrás. Y ahí empezó la conversación. Este muchacho era ingeniero, estaba metidísimo en nueva era metafísica y cosas bastante evolucionadas. Y cuando yo iba para Chile, el Señor me hablaba de que su madre y que su abuela no paraban de orar. Eran gente muy religiosa, buena, pero que no tenían herramientas para explicarle a este muchacho el por qué. Fueron 2 horas y media de un espadeo en ese shopping. Y la novia que decía, ¿viste que yo te dije que eso era algo raro? Se arrepintió, vuelve a entregar su corazón a Cristo. Era un chico que había ido toda la vida desde chiquito a la iglesia. Y me levanté y nunca más lo vimos. Wow. Eso también es la oración. Y que si vos no estás llegando a él, pedile que por favor alguien que pueda explicarle, que pueda hablarle, que Dios irrumpa, que Dios para que él vuelva en sí. Y Dios nunca deja de escuchar a una madre y una abuela que está de rodillas. Así que sigamos clamando por nuestros chicos. Tremenda historia, tremenda. Bueno, nada, Roxana, yo creo que me quedaría hablando horas y horas. De hecho, tenemos que hacer algún café algún día con Sofi, juntarnos y charlar. Pero realmente me tengo que ir a hacer de padre ahora. Le estoy escuchando llorar. Está muy bien, es lo que toca. Es lo que toca. Pero nada, te quería dar muchísimas gracias, de verdad, otra vez por tu tiempo, por contarnos todo esto. Y bueno, si alguien está viendo esto y te quiere contactar o quisiera averiguar más, yo sé que vos tenés material preparado y demás, herramientas para darle a la gente, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, lo más fácil es en el Instagram, roxana.fittipaldi. Ahí van a ver que dice plataforma Pleroma. Eso es lo que ahí es una plataforma de entrenamiento. Ahí hay varios cursos. ¿Por qué hago cursos? Porque no doy abasto, voy mucho a lugares también. Pero ahí hay un curso que se llama Autoridad Espiritual, la libertad de los hijos, que tiene realmente un entrenamiento para entender cómo funciona el mundo espiritual, la autoridad, la legalidad, y cómo es un curso que es como una administración para la persona también. Mucha gente ha sido libre a través de eso, y también con eso entienden y renuncian y aprenden el mecanismo de estar libres, ¿no? Y de cada una de estas cosas. Trabajamos el tema de nueva era, trabajamos el tema del mundo espiritual en general. En esa plataforma hay todo. Pues esta metanoia, que también tiene que ver con la otra parte, porque una cosa uno es libre del espíritu, pero después viene una transformación de la mente absolutamente necesaria para poder hacer la liberación y para poder llegar a una plenitud. Así que también hay herramientas mucho para esto. Bueno, y hay distintas cosas. Buenísimo. Lo vamos a dejar en la descripción y también en los comentarios, para que la gente, si quiere, vaya ahí a profundizar. Así que bueno, nada, de vuelta. Gracias, Roxana. No, gracias a vos por invitarme y realmente esperamos que esto sea de bendición para mucha gente y sé que lo vas a hacer. Total. A ustedes los veo la otra semana. Chao, chao. Bueno, ahí cortó, o lo estoy cortando. Tremenda historia de vuelta, o sea, como
ya lo había escuchado el programa, pero había cosas que no me acordaba y hay cosas que no habías contado ahí tampoco. No, y hay un montón de cosas que no cuento porque cada vez que voy a un lugar cuento otra parte.